tardes, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que les esté resultando agradable, placentero este diploma en género y cambio climático. La clase de hoy es sobre justicia climática urbana, un tema que yo he trabajado mucho en los últimos años, sobre todo justicia ambiental y su relación con la justicia climática. En este caso, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con traer un poco la discusión de la ecología política, ¿no? En este diploma hemos hablado mucho de ecología política latinoamericana, ecologías políticas feministas. Hace poco tuvimos un encuentro con compañeras de Chile, de México y de Honduras para hablar de ecologías políticas feministas de los territorios. Así que hoy vamos a ir hacia el tema de lo urbano, que a veces es una crítica que se le hace al campo de la ecología política. Está un poco descuidada la cuestión urbana. Segundo tema que vamos a trabajar es esta conexión entre justicia ambiental y justicia climática, que para el caso de los temas urbanos, piensen que América Latina es una de las regiones del mundo más urbanizadas y en la cual las ciudades, sobre todo las metrópolis, son escenarios muy importantes de luchas por el acceso a los servicios urbanos, de luchas por calidad de vida, por condiciones de reproducción social. Y bueno, y hay un concepto, una categoría política que le debemos al autor de la sociología urbana francesa, Henri Lefebvre, que es la del derecho a la ciudad. Y bueno, desde mi perspectiva, el derecho a la ciudad es un elemento articulador en estos temas de justicia ambiental y justicia climática urbana. Tercer elemento, sin profundizar, sin entrar en detalles, es muy difícil abarcar, ya hay varias ciudades latinoamericanas que tienen planes de acción climática, los denominados PACs, que ya llevan más de 15 años según las ciudades, aproximadamente 2008-2009 son los inicios, pero bueno, no voy a estudiar o explicar detenidamente las características de esos PACs, pero sí una característica que emerge en el último tiempo con la internacionalización de esas agendas climáticas urbanas, que tiene que ver con las ciudades posicionándose como líderes climáticos globales. Y hay una aparición muy fuerte de estos discursos de la modernización ecológica, de la economía verde, la economía circular. Algo de eso ya hemos hablado en la clase sobre política climática, pero en este caso lo queremos traer a la discusión sobre las metrópolis. Y bueno, por supuesto, vamos a cerrar con género y justicia climática urbana. Vamos con lo primero. ¿Qué es la ecología política urbana? Les tengo que decir que todavía es un campo de problematización, de discusión, no suficientemente difundido. Además porque buena parte de la literatura está en inglés, el texto clave es ese que está ahí en la diapositiva, que son Heinen, Kaika y Swingerow, ¿no? In the Nature of Cities, Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism, que son autores marxistas que traen, bueno, que recuperan muchísimo de Lefebvre y también de David Harvey, esta idea del derecho a la ciudad, pero que hacen un esfuerzo por vincular la teoría urbana crítica y la ecología política, es decir, toda la producción de la Escuela de Sociología Urbana marxista, Manuel Castel, Henri Lefebvre, Molenkov, Harvey, etcétera, que han sido autores que en los años 60, 70 abrieron una discusión muy interesante de crítica al urbanismo, lo que ellos llaman el urbanismo funcional burgués, es decir, esa creciente fragmentación de las ciudades y de la vida urbana a partir de una ideología y una estrategia burguesa de reorganización socioespacial de las ciudades. Esa discusión en el caso de estos autores, se conecta con la ecología política, porque no es solo una reorganización del espacio o de las clases sociales o de la vida, sino que tiene una profunda imbricación con la naturaleza, con los metabolismos. Ellos insisten mucho en pensar la urbanización como proceso de transformación sociometabólica. Sí, en palabras del propio Henri Lefebvre, la urbanización capitalista lo que trae es el predominio de valor de cambio sobre el valor de uso. Estos autores, Swingerow y compañía, lo que insisten es ver los metabolismos, este intercambio de materia y energía en la ciudad,
como un proceso que está muy centrado en la valorización del capital y donde la urbanización es un proceso de cambio que también sirve a objetivos del capital. Entonces ellos insisten mucho con mirar lo urbano como algo clave de la política ambiental. La política ambiental no es solo pensar en conservación de la naturaleza, en ecosistemas, en gestión de recursos, sino que es también pensar las ciudades. Y ahí ellos traen, también lo hace mucho David Harvey, ahora vamos a ir a los trabajos de él, esta idea de la relación entre justicia ambiental y ecología política urbana, porque no tanto en lo contemporáneo, pero sí en el momento de ebullición, que son los años 80, los movimientos de justicia ambiental en todo el mundo, hay todo un momento clave en los Estados Unidos, con el movimiento afroamericano de derechos civiles, también en Brasil, también en la India, el movimiento Chipko, creo que hemos hablado de Vandana Shiva en algún momento de estas clases. Esos movimientos surgen siendo mucho más urbanos que rurales, que de contextos de estamos acostumbrados en nuestros relatos de la ecología política a narrar una historia en la cual hay una comunidad que coexiste, que convive con su entorno natural de una forma bastante armónica y hay una invasión externa que tiene que ver con el avance de un proyecto extractivista de gran escala que lo altera. Pero también hay movimientos urbanos donde ahí no se juega tanto estos conflictos de implantación como una discusión más profunda sobre el derecho a disfrutar de la vida urbana y sobre la profunda estratificación del espacio que genera el capitalismo en la ciudad. Y por supuesto, en los últimos años hay un link entre ecología política urbana y crisis climática, porque todas estas autores insisten mucho con un fenómeno que conocemos bien, que es el proceso de urbanización de la vida en diferentes lugares del planeta. América Latina, como ya dije antes, es una de las regiones más urbanizadas del mundo, más casi el 80% de la población vive en ciudades, y en temas de cambio climático hay como un latiguillo, un lema que se repite mucho, que es que la lucha contra el cambio climático se va a ganar o perder en las ciudades, porque las ciudades son la gran encrucijada para el cambio climático y sobre todo para las políticas de adaptación. ¿Por qué? Por la alta densidad de población e infraestructura, o sea, sobre todo en las ciudades del tercer mundo, los procesos de urbanización popular se conectan mucho con usos informales del suelo, lo cual también guardan correlación con la urbanización capitalista, porque en ciudades que son donde el suelo y la vivienda son cada vez más caras e inaccesibles, los grupos populares autogeneran el espacio, autoproducen el hábitat popular mediante ocupaciones informales, ¿no? Bueno, entonces suelen ser esas ocupaciones informales localizadas en sitios inundables, en sitios de riesgo sanitario y de riesgo ambiental, y a eso se suma una característica que tiene que ver con el urbanismo neoliberal, que es un urbanismo que genera islas de centralidades dispersas, pero con mucha inversión en infraestructuras. Esas inversiones vienen vinculadas a edificación, aumento de las densidades a expensa de los espacios vacantes que permiten mayor absorción y absorción de las lluvias y regulación del clima. Y ahí también hay un fenómeno que han estudiado mucho los meteorólogos, que son las islas de calor, ¿no? El hecho de que la temperatura aumente muchísimo más o tenga un efecto ampliado en los periodos estivales en las ciudades. Habremos visto todas las noticias, ¿no? Del último verano en Europa y probablemente el próximo, de situaciones de picos de calor que superan lo tolerable, ¿no? Entonces, la adaptación al cambio climático en ciudades es el gran reto del sur global y en particular en América Latina. Y eso nos lleva también a conectar ecología urbana y cambio climático por 4 razones fundamentales. Primero, porque los impactos del cambio climático pueden tener un efecto dominó en muchos sectores de la vida urbana. Por ejemplo, cuando las olas de calor
asociadas al clima cambiante coinciden con estas islas de calor, los efectos se acumulan, esto tiene impacto en la salud, sabemos que la tercera edad y los niños son los más afectados, y eso puede colapsar los sistemas de salud en las ciudades. O sea, algo que comienza en un lugar tiene derivaciones hacia otros ámbitos, hacia otros espacios de la política pública, y se transforman incluso en problemas de salud pública. Bueno, ya lo hemos dicho a lo largo de muchas clases de este curso, el cambio climático afecta en forma diferencial a diferentes grupos y clases sociales. Acá lo que cuenta para la ecología política urbana es la idea de que esas transformaciones ambientales en la ciudad tienen que ver también con procesos en los cuales ciertos grupos pueden descargar la mayor carga ambiental de sus actividades sobre los sectores más desfavorecidos. Es por eso que el debate sobre la justicia ambiental y climática en las ciudades es un debate distributivo sobre quienes soportan la mayor carga de los peligros ambientales. Y acá esto se agrava con el cambio climático. Por ejemplo, el impacto de inundaciones en una ciudad que yo he trabajado mucho, Buenos Aires, hay más de 500.000 de personas viviendo en una de las cuencas más contaminadas del mundo, la cuenca Matanza-Riachuelo, y toda la población está bajo cota de inundación, en un área muy cercana a la desembocadura del Río de la Plata. El Río de la Plata además tiene una característica que funciona en reversa cuando hay subestadas. Entonces realmente el clima es un forzante muy importante para incrementar estas desigualdades, porque esta población que no tiene acceso a agua potable ni cloacas, que tiene viviendas precarias, está mucho más expuesta en el muy corto y mediano plazo a la recurrencia de mayores inundaciones causadas por el cambio climático. Y ahí los problemas de la planificación urbana refuerzan este gran forzante, que es esta gran amenaza de forzante que es el cambio climático, porque en realidad lo que hemos visto en los últimos años, a partir del avance de eso que llamamos urbanismo neoliberal, es que muchas veces las normas de planificación urbana, los códigos de zonificación, habilitan mayor cantidad de construcciones allí donde no se debería construir, porque esos sitios deberían ser reservas frente a riesgos y peligros futuros, y eso también, o sea, las políticas urbanas muchas veces incrementan la vulnerabilidad al cambio climático. Y en tanto estos efectos son de larga duración, ponen en riesgo condiciones de reproducción de la vida en las ciudades. Las decisiones que se toman hoy, cuando se decide rellenar una laguna, cuando se pavimenta en exceso, cuando se eliminan espacios públicos, espacios verdes, que son superficies de absorción, cuando no se protegen los humedales como deberían ser protegidos, porque son las grandes esponjas de agua que permiten limpiar ecosistemas, eso incrementa el nivel de riesgo futuro y disminuye las oportunidades de adaptación al cambio climático futuro. Bueno, entonces, cuando yo digo que la conexión entre justicia ambiental, justicia climática y derecho a la ciudad es un lazo fundamental para entender estos procesos, me refiero, bueno, primero a una idea que está muy central en este libro de Harvey. Ahora ya tiene una traducción al español que está publicada por un grupo, creo, de Geografía Crítica del Ecuador, ¿no? Justicia, Naturaleza y Geografía de la Diferencia. Ahí David Harvey se ocupa mucho de analizar los discursos de la justicia ambiental en las ciudades, y él dice que hay 3 razones por las cuales estos movimientos de justicia ambiental urbanos son muy importantes para la reflexión ecopolítica contemporánea. En primer lugar, porque la cuestión ambiental es asimilada por el neoliberalismo en diferentes ciudades del mundo a partir de estos discursos de la modernización ecológica, es decir, discursos que dicen, nos vamos a ocupar, vamos a aplicar el principio precautorio, vamos a tener en cuenta la sustentabilidad urbana, pero sin embargo, del otro lado no hay ninguna regulación del mercado inmobiliario, que es el gran factor de avance en lo que tiene que ver con la defensa del derecho a la ciudad, lo que se le opone, digamos. Y él dice que un poco durante el siglo XX el debate sobre la cuestión ambiental dio lugar al surgimiento de formas dominantes de discursos ecológicos ambientales. Él dice los discursos
no pueden ser analizados de forma separada solo como meros remanentes simbólicos, son relaciones de poder, son formas materiales, son formas institucionales, y la manera en que es asimilada la cuestión ambiental por el capitalismo puede ser vista a través de dos grandes modelos. Él ahí también retoma de otro autor, de un autor holandés que se llama Martin Heyer, que tiene otro libro que es The Politics of Environmental Discourse, que dice, bueno, a partir de toda la crisis de los 70, de las grandes conferencias de medio ambiente, Estocolmo, Río, etcétera, y de la emergencia de este denominado, comillas, paradigma del desarrollo sustentable, esa visión estándar sobre el ambiente, la más brutal, la más salvaje del capitalismo, que dice no actuar salvo una vez que ocurra el hecho, fue superada o fue reemplazada por otro enfoque que es el de la modernización ecológica, que propone que entre ambiente y economía puede haber un juego suma positiva a través de la tecnología, a través de la innovación. Ya hemos hablado bastante de esto respecto del clima. Y para lo que es interesante para Harvey es prestar atención a cómo los movimientos de justicia ambiental urbana son los que rompen, los que cuestionan más frontalmente tanto el discurso de la visión estándar como el de la modernización ecológica. Y ahí se conectan con esta idea del derecho a la ciudad, del derecho a la ciudad tal como lo definió Deleuze en 1967, que es el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista, que es algo que está en el centro del debate político. Ese resurgimiento se debe especialmente a la explosión de nuevas luchas urbanas contra expresiones espaciales de dominio del capital financiero, ¿no? Buena parte de la crisis del capital de los 70 se resuelve vía flexibilización laboral, pero también vía llevar mucho del excedente hacia las ciudades y acumular mediante el capital inmobiliario. Y eso produce estos procesos de gentrificación, aumenta la degradación ambiental porque los sectores populares son expulsados todavía más hacia los segundos, terceros anillos de las periferias urbanas, pero entonces también se vuelve un espacio de lucha la posibilidad de que estos grupos de las periferias urbanas puedan tener injerencia en la definición de las políticas urbanas, ¿no? Entonces, los movimientos de justicia ambiental, Harvey cita sobre todo el movimiento afroamericano, cuenta ahí una historia en las afueras de Nueva York, que fue el Love Canal, donde una población afroamericana empezó a ver problemas muy serios en las viviendas en las que vivían, viviendas construidas por un proyecto de vivienda social del gobierno del estado de Nueva York, que había sido construido sobre un viejo vertedero industrial, y entonces el agua contaminada de esos ductos que estaba bajo de las viviendas, en un momento se infiltró y empezó a subir, y un día la gente se encontró con agua contaminada en sus viviendas. Y eso fue una gran revuelta, fue un reclamo al Estado de Nueva York por las políticas de vivienda, pero también una alianza de un movimiento antitóxico que se fue como escalando redes en diferentes lugares del país. Hay otro caso muy conocido ahí que es Warren County, también en Estados Unidos, donde toda una comunidad afroamericana se unió para impedir que camiones que traían PVC, que también es un derivado de la producción industrial muy peligroso, pusieran también sitios de disposición final de residuos industriales no permitidos, no autorizados, no consultos en sus territorios. Y todo eso fue dando lugar a una alianza de movimientos en los cuales hay un componente muy fuerte de género, raza, etnia, incluso con el movimiento de derechos indígenas en los Estados Unidos. Y lo que Harvey dice de este movimiento, ellos hicieron después una gran reunión, un summit, desarrollaron principios de justicia ambiental, y en esos principios hay una conexión muy fuerte entre los derechos civiles, el derecho a tener derechos, los derechos sociales, el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, como dice una autora también americana que se llama Giovanna Di Ciro, la traducción más literal, más simple, más implicada en la vida cotidiana, es que la justicia ambiental es el derecho a proteger el lugar donde vives, trabajas y juegas, ¿no? Entonces David Harvey dice que lo interesante del movimiento de justicia ambiental
es que pone la desigualdad en el centro de la agenda ambiental, porque los peligros se presentan en formas tangibles, no en partes por millón, es esta comunidad afectada, son estos cuerpos afectados, son estos niños que no pueden ir a la escuela porque su salud se vio afectada por vivir en un sitio de vivienda social donde no se protegió a la población. El segundo elemento clave es que si bien se recurre a los discursos expertos y profesionales, estos no son los que enmarcan el problema, hay mucho trabajo en estas comunidades por hacer propias investigaciones, para entender qué es lo que causa el daño, y en esas causas no solo hay causas biológicas naturales, sino también causas corporativas, quiénes son responsables. Eso implica una conexión entre agendas de justicia social y ambiental, como ya dije, clase, etnia y género, y un elemento clave es que además se denuncia el aspecto discriminatorio del problema. En el caso de Barren County, la población decía, no queremos vivir al lado de la basura, no queremos ser tratados como basura. Es decir, hay ahí una cuestión que la antropología también ha estudiado mucho, los trabajos pioneros de Mary Douglas, ¿no? Sobre riesgo, peligro, eh, pureza y peligro, que es como también la organización social espacial del peligro de la sociedad, de lo que no queremos ver, sigue también un patrón que refleja el estatus social. Entonces, ser tratado como el último en la escala social, vivir en un lugar peligroso, empieza a ser también planteado en términos de un problema discriminatorio, de no reconocimiento de derechos, pero de no reconocimiento de esos cuerpos afectados. Y hay una cosa que es muy interesante, ya ahí se estaba hablando de los 80, pero yo ahora estoy en pleno siglo XXI, les podría hablar de movimientos de justicia ambiental en diferentes partes del mundo. En Argentina, por ejemplo, el movimiento de pueblos fumigados, que son las comunidades de pueblos y pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la zona del norte argentino, que luchan en contra de las fumigaciones del agronegocio, donde con aviones se fumiga utilizando agrotóxicos y eso afecta a la salud. Y eso se plantea también como un problema de justicia ambiental en términos de una inequidad espacial y una inequidad social. Todas las discusiones sobre minería y el derecho a decidir. Y hay un grupo, el ICTA, en Barcelona, que ha desarrollado en los últimos años un atlas de la justicia ambiental. Ahí hay un mapita de, de la página web del Atlas, de la justicia ambiental, donde hay puntitos de los casos que ellos estudian, eso se carga en una página web. Les sugiero que entren y la miren, porque además son datos abiertos, pueden encontrar casos de sus países o de las regiones en las que ustedes trabajan y habitan, y ellos han desarrollado a partir de lo que se carga en cada caso, ¿no? Son casos de conflictos ambientales en los que se denuncia una injusticia ambiental, ellos lo analizan de acuerdo al tipo de recurso que está involucrado, pero después también analizan la dinámica de los conflictos, los resultados, si fueron exitosos o no, en el sentido que pudieron parar una actividad, hay publicaciones en torno al análisis de estos datos, y algo que ellos han ido descubriendo es que empieza a haber también un vocabulario de la justicia ambiental, que en estas comunidades, en estos grupos, en estas movilizaciones, también se nombran los problemas de otra manera. Todos sabemos el poder performativo que tiene la palabra, los discursos, como dije antes, citando a Harvey, no están aislados de relaciones sociales, de relaciones de poder, de aspectos institucionales, de creencias, pero también los discursos tienen el poder transformador de la palabra. Y ahí hay muchos conceptos que no son conceptos científicos, que no vienen de las academias, más bien son al revés, vienen de las movilizaciones sociales donde los grupos nombran de otras maneras lo que está en juego, cuál es el problema que está en discusión, y en esa forma de nombrar abren un nuevo horizonte de significados sociales. Por ejemplo, y esto está extraído de un artículo de Martínez Salier que se llama Ecología Política del Extractivismo y Justicia Socioambiental, en la revista Interdisciplina número 3, número 7, 2015. Estos son unos cuadritos de las palabras, los conceptos horizonte de la justicia ambiental, el lugar donde surgieron. No los voy a desarrollar cada uno, pero para darles ejemplos, Buen Vivir, Sumak Causay en Quichua o Sumak Camania en Aymara, que tiene que ver con las luchas en Ecuador y Bolivia y las constituciones de Ecuador y Bolivia, que declaran el derecho de la naturaleza
pero como un derecho que no es solo la naturaleza en singular, sino que es un derecho que pone en relación de continuidad a humanos y no humanos en la discusión sobre lo que tiene que ser protegido. Esta idea de epidemiología popular, que fue acuñada por Brown y Michelson a partir de ver estos movimientos en Estados Unidos, que es la idea de que el conocimiento local de las enfermedades, de la contaminación, puede ser más valedero que el conocimiento oficial, ¿no? Todos hemos visto esas películas en las que hay una comunidad que lucha contra una poderosa corporación química que vierte residuos tóxicos en el río o en las proximidades, y esos juicios llevan décadas, porque bueno, el poder corporativo es extraordinario en poner recursos para generar pruebas y contrapruebas para negar lo que es imposible de negar, y como del otro lado hay laboriosas investigaciones, de reunir datos, de hacer encuestas, de producir elementos de prueba de corta expertise para mostrar que sí hay un daño. Bueno, eso se llama epidemiología popular, como en discusión con la epidemiología tradicional, que necesita mucha cantidad de datos y que pasen años, décadas para comprobar. Esto es mucho más preventivo. No hace falta que pasen décadas. Acá están los cuerpos en el territorio haciendo sus propias investigaciones. Bueno, soberanía alimentaria quedaría para una clase entera, ¿no? La discusión con la FAO, que le llama seguridad alimentaria, y esto es de la vida campesina, y es una discusión muy profunda sobre los alimentos, como el derecho de las personas a comida sana, culturalmente apropiada, producción sustentable, derecho a definir los propios sistemas alimentarios, eh, ogonizar, yasunizar, que es muy bonito, porque tiene que ver con los movimientos en Nigeria y en Ecuador, de los ogoni o el yasuni, responde a la idea de pueblos indígenas que tienen otra relación con la selva, con el espacio en el que habitan, y es la idea del tope de recursos, ¿no? De que hay que dejar petróleo en la tierra para evitar daños a la biodiversidad, pero además a mí lo que me gusta de esto es que es un verbo, ¿no? Ogonizar, yazonizar como una práctica de dejar el recurso en el suelo, pero además hacer visible una cultura, un modo de vida, una relación social. Bueno, derechos de la naturaleza, que ya lo mencioné, biopiratería, el agua como derecho humano, tope de recursos, que ya lo mencioné, masa crítica, que es la discusión en las grandes ciudades sobre salir de los medios de movilidad dependientes de los combustibles fósiles y dar espacio a esos cuerpos que tienen otras formas de movilidad. Los movimientos de recicladores urbanos, que muchas veces son discriminados e invisibilizados, como los cartoneros, los cirujas, las distintas formas de nombrar que hay en diferentes países de América Latina, cuando en realidad hacen un trabajo extraordinario de valorización energética de desechos que si no irían a parar a grandes basurales a cielo abierto, ¿no? Y el reconocer esto como un trabajo, pero además reconocer esto como una función social y ecológica que estos actores hacen para todos nosotros. La idea del post-extractivismo, ¿no? De Eduardo Budinas, Alberto Acosta, Maristela Vampa, que es la discusión de la reprimarización de las economías latinoamericanas y cómo se puede pensar en otro régimen post-extractivista que sería, por supuesto, con decrecimiento, perdón, como ya lo están diciendo el nuevo gobierno en Colombia, ¿no? Petro y Francia Márquez. Pueblos fumigados, que ya les conté, que es esta idea de hacer visible que hay un territorio que está siendo afectado por el monocultivo, no solo en lo que tiene que ver con la biodiversidad o en la simplificación biológica o en los alimentos, sino con daños directos a la salud. Y también hay, y ustedes lo tienen en el aula virtual, si no me equivoco es en la clase anterior, este documento de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, donde ya han empezado a recoger las palabras de la justicia climática. ¿Y de qué hablan? También un resumen, no me voy a detener. Ahí hay un modelo retórico que es muy interesante porque pone en discusión, eh, de un lado, el vocabulario de la justicia climática, que en la columna de la izquierda es el que busca las causas estructurales, y del otro lado, todo lo que hay como
si este vocabulario de la modernización ecológica del que hablan Harvey y Heyer ha sido muy exitoso en plantear un tipo de reconciliación que no es posible, pero que en lo discursivo se plantea como posible, que es la relación entre capitalismo y ambiente, es aún todavía más exitoso cuando trata la crisis climática, en el sentido de postular esta reconciliación. Y ahí en el cuadro que les estoy presentando está un poco la disputa de sentido. Del lado izquierdo, el vocabulario de la justicia climática, con estos conceptos, vayan después ustedes a buscar y a leer, cambio sistémico, colapso, la discusión sobre si es colapso climático o es crisis climática, la visibilidad de los desplazados, refugiados climáticos ambientales, la introducción del debate sobre la deuda ecológica y la deuda climática, la deuda no es la que el sur le debe al norte, sino que es la que el norte le debe al sur, en términos de extracción de recursos naturales, biopiratería, disposición ilegal de residuos peligrosos que vienen del norte al sur, etcétera, etcétera. Racismo climático, que es un poco la derivación o la herencia de significado del movimiento de justicia climática en los Estados Unidos, que fueron ellos los que acuñaron este concepto, racismo ambiental, para mostrar que en las comunidades de color iban a parar de forma implacable todos los residuos peligrosos de la ciudad. Responsabilidades históricas, responsabilidades de los grandes contaminadores, ahí este vocabulario tiene mucho que ver con esto que está en la jerga de los acuerdos de cambio climático, que es responsabilidades comunes pero diferenciadas, que hay siempre un análisis global de los países teniendo que designar fondos, pero nunca hay una identificación precisa de quiénes son los grandes contaminadores, cuánto emiten y cómo pueden responsabilizarse, en particular las corporaciones, en el daño que causan al ambiente y a la crisis climática. La discusión sur global, norte global, porque muchas veces se habla del sur global como un eufemismo, pero el norte no tiene la palabra global, entonces otra vez queda desresponsabilizado de sus acciones. Y el debate sobre transición justa desde y para los pueblos. Francisca Fernández, en el debate que hicimos sobre ecologías políticas feministas de los territorios, insistía mucho con esto, no sé si recuerdan. Ella decía, no podemos decir transición justa, y ya con la palabra justa, como saludo a la bandera, ya es justa. No, es desde y para los pueblos, tienen que involucrar una discusión. Bueno, y del otro lado, no los voy a desarrollar, agricultura climáticamente inteligente, que es una forma de introducción de nuevo de la agricultura industrial y de procesos de biotecnología en la agricultura, argumentando que son efectivamente formas de mitigación de los impactos del cambio climático, bioenergía con el almacenamiento de carbono, ¿se acuerdan que lo hablamos en la clase de política climática? Que empieza a ver desde el Acuerdo de París esta idea de descarbonización, y que descarbonización no es reducir emisiones, es capturar carbono, entonces eso le abre la puerta a tecnologías que son muy rentables, la carbono neutralidad, descarbonizar, emisiones netas cero, geoingeniería, mecanismos de compensación, algo que también mencioné yo en mi clase de política climática, que es que a partir del Acuerdo de París hay un tope de lo que se puede emitir, pero unos pueden compensar a otros respecto de cómo emiten. Eso quiere decir que si los que primero emiten llegan primero, no queda espacio para los demás. Mercados de carbono, que ya conocemos cómo fue la historia con el protocolo de Kioto y los MDL, que muchas veces las experiencias implicaron mayores riesgos en los lugares donde se localizaron estas experiencias. Conozco uno muy de cerca en la región metropolitana de Buenos Aires, que fue un sitio de captura de metano en un relleno sanitario colapsado que ya había cerrado, y fue a través de MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, pero eso implicó instalar una usina que quema el metano, pero junto con el metano quema un montón de residuos tóxicos que no son suficientemente estudiados y que no se sabe qué impacto pueden causar en la salud de la población colindante. Los proyectos RED de reducción de emisiones por degradación y deforestación y residuos para energía. Y ahí viene la cuestión de cómo esto empieza a ser tratado en los planes de acción climática en las ciudades, porque lo que ha habido como elemento de cambio desde los años
2005, 2010 a esta parte, es que grandes megaciudades como México, San Pablo o Buenos Aires ya tienen sus leyes de cambio climático y los alcaldes de estas ciudades ya se presentan a sí mismos como líderes climáticos globales. Y esto ha implicado un énfasis en medidas de eficiencia energética, hay muy pocas propuestas de adaptación, lo cual otra vez deja toda la agenda del derecho a la ciudad fuera, o sea, en los discursos de los planes de acción climática de estas ciudades hay mucho centrado en el transporte y no vía reducción del automóvil particular, sino más bien bicisendas, carriles exclusivos para colectivos, algunas medidas de eficiencia energética, pero nada de fondo en relación a estos grandes contingentes poblacionales que viven en riesgo. Hay un alineamiento importante con el Acuerdo de París. Uno ve esos planes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Buenos Aires tiene 3. Los 2 primeros había compromisos efectivos de reducción. En el último ya no hay, en línea con esto del compromiso global de la temperatura, reducir globalmente las emisiones al año 2030 en un 50%, pero no se explica cómo se va a hacer. Y hay un elemento común que tiene que ver con la internacionalización de la política de cambio a escala de ciudades. Eso ha tenido que ver con este es el caso de Buenos Aires, y este es un gráfico que hicimos hace poco en una investigación, donde hay como 4 líneas de tiempo que tienen que ver, por un lado, con la política climática a nivel nacional, fíjense, son las comunicaciones nacionales, y luego una ley, la primera ley de presupuestos mínimos de cambio climático, que es de 2019, la normativa del cambio climático a nivel local, que tiene un montón de cambios, porque hay como un activismo legislativo para introducir medidas de protección y acción climática. Las políticas a nivel local, que son 3 planes de acción climática, uno en 2009, otro en 2016 y otro que se acaba de publicar en 2021. Pero lo que es hiperactivo y tiene mucho movimiento es la política internacional, que es la participación de la ciudad en ICLEI, que es una red internacional de gobiernos locales, en C40, que es una red que presiona muy fuerte para que las ciudades hagan sus inventarios de gases de efecto invernadero y que se homologuen, o sea, C40 da los fondos para hacer los inventarios, pero después luego los aprueba, y entonces las ciudades ahí entran en un sistema de incentivos. eh, los foros de alcaldes de C40, que son muy importantes para dar visibilidad a los alcaldes de las ciudades. Entonces hay como una doble velocidad de la política del cambio climático urbano que tiene que ver, por un lado, con un descuido de la adaptación y con un descuido de esta agenda del derecho a la ciudad, que es ir centralmente a la discusión sobre el papel del mercado inmobiliario en las ciudades, pero por el otro, mucha visibilidad a través de los discursos, a través de la prensa, a través de campañas, a través de mecanismos incluso participativos mediante el gobierno abierto, que en Buenos Aires quiere decir mecanismos virtuales de participación, a través de foros que se hacen en Internet, y sobre todo esta internacionalización que hace que los alcaldes se puedan presentar como líderes climáticos globales. ¿Qué problemas trae esto? Primero, grandes disputas por participación y conflicto. Nosotros tendemos a ver el conflicto en relación a la participación como algo discontinuo, pero en realidad tenemos que empezar a conectar más. ¿Qué quiere decir que estos alcaldes, en muchos casos de gobiernos neoliberales, estén tan a favor del cambio climático y además postulen estrategias participativas en las ciudades? Eso por un lado. Y por el otro, que lo hagan, no tengo ahora tiempo para mostrarles, en un contexto en el que hay una política de suelo urbano que privatiza y desregula. Buenos Aires, al mismo tiempo que ha tenido todas esas campañas de cambio climático, tiene una política muy agresiva de privatización de todo el suelo vacante en la costa del Río de la Plata, muchas hectáreas que van a pasar a grandes proyectos inmobiliarios para clases altas, para viviendas de alto consumo. En la mayoría de los casos no se respetan los espacios de las cuencas hídricas, los espacios inundables, las superficies de absorción. Entonces hay una disputa por participación en conflicto que tiene que ver, de un lado, esta participación institucional, que estaría reflejada en la foto que pongo a la izquierda, que es una típica audiencia pública de la ciudad para debatir
cuestiones ya resueltas que tienen que ver con estos planes de acción climática, donde a la gente se le pregunta si está de acuerdo, si está en desacuerdo, qué medidas haría en su cuadra, son todas medidas de proximidad. Y del otro, cuadrito del medio y cuadrito de la derecha, otros espacios no de participación no formalizada, ahí aparecen los jóvenes, ¿no? A través de los ecos de Greta Thunberg y todas esas alianzas, Fridays for Future, Jóvenes por el Clima, que ocupan el espacio público reclamando medidas urgentes y en contra de la procrastinación que significan esos planes de acción climática. Y después muchísimos conflictos ambientales para evitar la privatización de espacios públicos, situación que sucede en paralelo con estos planes de acción climática. Entonces, lo que para mí son nudos problemáticos en relación a la política climática, el derecho a la ciudad y la justicia climática. Primero, es central discutir la orientación pública de la política para tierras vacantes y uso del suelo. Vamos a seguir muy entretenidos y distraídos con la discusión del clima en términos de grandes discursos cargados de promesas que se procrastinan en el tiempo, si no prestamos atención a qué pasa con el suelo urbano, a quién va a parar, en manos de quién está y las operaciones mercantiles por las que pasa. Segundo tema, al menos en Buenos Aires, es el tema de las cuencas hídricas. Buenos Aires es una ciudad que a diferencia de otras ciudades de América Latina no tiene un problema de escasez hídrica, sino de abundancia, pero donde buena parte de la localización de la población es en la zona costera, en los sitios de desembocadura de las cuencas, y allí donde hay mayor concentración de población de baja renta es donde hay mayores riesgos ambientales. Esta discusión está totalmente fuera de los debates sobre los planes de acción climática, como también está fuera de la discusión sobre las políticas de la vivienda. Se construye más para los sectores afluentes en esos terrenos de uso público que se privatizan y los sectores populares terminan hacinados en esos territorios de desventaja ambiental. Muchas veces las infraestructuras, canalizar, cubrir arroyos que pueden ser factores de inundación con entubamientos y pavimentación, permiten que en esos sitios se valorice el suelo y se aumente la cantidad de vivienda posible, pero eso es a expensas de un mayor riesgo ambiental. Hay una discusión fundamental sobre el espacio público y las áreas verdes. Hay grandes desafíos de participación, como dije antes, en términos de que hay una participación formal donde se propone a la ciudadanía abstracta que opine sobre asuntos ya resueltos, cuando del otro lado hay conflictos ambientales que son invisibilizados, reprimidos, negados. No hay ningún escalamiento de esa política a nivel de barrios y comunas en la ciudad, y la perspectiva de género, al menos en el caso de Buenos Aires, está ausente. Bueno, y sobre género y justicia climática urbana me parece muy interesante conectar otro tema que tiene que ver con lo urbano, con lo que ya hemos venido tratando mucho en este diploma sobre la cuestión de la género y reproducción social, pero cómo esto se pone en juego en disputas por el espacio urbano. Las ciudades son espacios de luchas feministas. Ahí en la bibliografía que corresponde a esta clase, yo les di para leer un caso de género y arrebatos de tierras en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde la autora relata un conflicto muy fuerte por privatización de tierras en una zona que antes fue de propiedad ejidal, donde parece no haber resistencia, pero en realidad hay una resistencia discreta que la desarrollan las mujeres, sobre todo mujeres que son agricultoras campesinas, que no fueron consultadas en ningún momento. Se reproduce ahí mucho lo que ya estuvimos viendo en otras clases, ¿no? De cómo el avance de un proyecto extractivista deja fuera a las mujeres porque son inconsultas en una primera etapa, y donde la resistencia de estas mujeres tiene que ver con experiencias de lucha previa por la tierra, eso dice Verónica Vázquez García, que es la autora del artículo, con el trabajo en labores del campo a lo largo de toda su vida,
con el sentimiento de que el proceso de ventas ha sido ilegítimo, ¿no? Ella ahí refiere todo un tema de la legislación mexicana, de cómo cuando se vende propiedad ejidal hay que consultar a la esposa si es que el varón ha sido el que ha firmado la venta, y ahí hay toda una coalición de los funcionarios de la Autoridad del Agua que hacen rápido los trámites y buscan siempre varones que no tengan esposa, o si hay esposas no se les consulta o no se les avise, y el interés por resguardar sitios emblemáticos de sus ejidos respectivos. Hay otro caso que les quería contar que tiene que ver con una lucha que se dio en 2020 en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que tuvo que ver con muchos casos de mujeres, madres de familia, jefas de hogar, que tomaron tierras en la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, porque no podían pagar más la vivienda por el aumento de los precios de alquiler, y se dio todo un proceso de tomas de tierra que estuvo acompañado por organizaciones feministas, donde las mujeres fueron tomando tierra en común, creando sus propios espacios. En general, en una toma de tierra, lo primero que se construye es una casilla muy precaria. Fue una experiencia muy visibilizada en los medios de comunicación, y también hubo represión, o sea, hubo una respuesta muy violenta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero eso abrió una discusión muy central sobre las mujeres y el acceso a la tierra, porque en realidad lo que se vio pasados los días y cuando se empezó a hacer un recuento completo de la información, quiénes habían tomado, bueno, en su mayoría eran mujeres y en su mayoría eran mujeres jefas de hogar, en muchos casos víctimas de violencia de género. Entonces, para mí hay una reflexión muy interesante para hacer, que está en vías de construcción, de conectar estos temas de justicia climática urbana, derecho a la ciudad y lucha feminista. Y me parece que esa discusión tiene que entrar en pensar las ecologías políticas en las ciudades, porque de nuevo hay un montón de conflictos que son protagonizados por mujeres, donde lo que está en el centro es la imposibilidad de acceder a la tierra y a la vivienda. La discusión por degradación ambiental, restauración ecológica y cambio climático, porque los sitios donde habita la población urbana de las grandes ciudades son sitios de degradación ambiental. Entonces, la discusión de las políticas de adaptación debería conectar esos temas como temas de justicia ambiental y climática. Las políticas de cambio climático en las ciudades, ahí me quedó incompleta la línea, lo que quería decir es que las políticas de cambio climático en las ciudades tienen que entrar en la discusión de la justicia climática en el sentido del acceso al suelo urbano, de quiénes acceden y quiénes se adjudican, cuáles son las clases sociales que se adjudican el derecho a decidir por los otros en cuanto a disfrutar del espacio público. Y por último, el tema de los cuerpos en el espacio público. ¿Cómo se podría decir que en realidad en todas estas acciones, como las de la lucha del aeropuerto o la lucha de Guernica, lo que uno ve ahí también es el cuerpo de las mujeres en el espacio público como unos cuerpos que no solo existen y se hacen visibles en el espacio público, sino que también generan ese espacio de lo público, ¿no? A partir de esa gran discusión sobre privado y público y el rol de los varones en lo público y la relegación de las mujeres a los privados, a lo privado, perdón, Judith Butler dice, bueno, pero las mujeres o el género en lo público es una disputa también con ese modelo de ver lo público como el escenario, ¿no? El espacio donde los varones son iluminados por lo público para decir una palabra. En el caso de las mujeres, ese es un espacio que se gana. Ahí también me viene a la memoria la experiencia que nos narró el otro día Sofía Marcia, ¿no? En el encuentro de ecologías políticas de los territorios, cuando nos habló de la CAMPE en Tegucigalpa, cuando fue el juicio, y cómo el acampe fue familias enteras, mujeres, niños, viviendo juntos en la calle, haciendo un espacio de continuidad entre esos cuerpos, pero también recreando lo público. Estamos aquí, queremos ser oídos, nuestros modos, nuestros lazos de reproducción son otros. No es solo una forma de reclamar, impugnar, sino también es una forma de mostrar los cuerpos en peligro con su insistencia, obstinación y precariedad, que también buscan superar la distinción entre lo público y lo privado. Muchísimas gracias.